Hola amigos, el tema de hoy que quiero compartir con ustedes es los duelos. Los duelos que comúnmente les llamamos luto. Cuando la persona está de luto es cuando está viviendo un duelo. Pero para poderlo entender, vamos a ver cuáles son los puntos que debemos de tocar para hacerlo más sencillo y para entender la importancia de los duelos. Primero vamos a ver qué es un duelo, a qué se refiere cuando hablamos de duelos, los tipos de duelos que pueden existir, los más comunes, el proceso que se debe de llevar durante un duelo, cuánto tiempo se estima en que se pueda llevar a cabo un duelo y la ayuda profesional en el caso de que los duelos no sean superados. Lo primero vamos a ponerlo de manera práctica y sencilla es ¿qué es un duelo? Los duelos son todas aquellas pérdidas que nosotros como seres humanos vamos teniendo a través de nuestra vida. Pérdidas de muchos tipos, no solamente de familiares. Entonces por ello vamos a clasificar, y esas pérdidas, el punto es que nos generan un dolor emocional por el apego que teníamos, la cercanía o por la importancia que tenemos de esas cosas o esas personas que en su momento las perdimos. Entonces vamos a ver ejemplos comunes de lo que son pérdidas que van a generar en su momento el que nosotros vivamos un duelo. Por ejemplo, perder el trabajo también genera un duelo, porque perder un trabajo que es el que nos genera los ingresos para poder sustentarnos y para poder vivir y apoyar a nuestra familia, pues cuando alguna persona pierde un trabajo, sobre todo cuando dura mucho tiempo en ello, él le genera un duelo. Otro ejemplo es las pérdidas de personas allegadas a nosotros, cuando fallecen familiares, fallecen conocidos, compañeros de trabajo, generan un dolor y por supuesto que un duelo y muy profundo. Otro tipo de duelo es cuando perdemos mascotas. Los niños desde que están pequeños y tienen una mascota y la llegan a perder, viven su duelo también. El perder cosas materiales como una casa, un carro, dinero, también genera duelo porque son algunas nos costó bastante trabajo para tenerlas y por algún accidente o alguna circunstancia las perdemos, entonces nos genera ese dolor que a veces no podemos superar. Y también las pérdidas sobre aspectos físicos, facultades, por ejemplo, para caminar cuando la persona es mayor o cuando se es joven y pierde algún problema y la persona queda en silla de ruedas, o perder la vista, perder algún sentido de los que nosotros tenemos, el tener la posibilidad de manejarnos por sí mismos, de ser autosuficientes. Eso también genera las enfermedades, el perder la salud también genera un duelo porque no estamos preparados para ello. Lo importante aquí es entender que cuando nosotros nos enfrentamos a una pérdida normalmente no estamos preparados. Es difícil porque pensamos que las personas que nos rodean siempre van a estar ahí, que las cosas que tenemos es difícil que se vayan a perder, pero desde que el ser humano nace empieza a tener pérdidas y durante el transcurso de la vida vamos a vivir pérdidas muy dolorosas y pérdidas que tal vez las vamos a superar de manera más rápida. ¿Cuál es la diferencia entre las pérdidas en la parte emocional? Que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que sentimos. Podemos pensar que cualquier cosa la podemos superar, pero las emociones o los sentimientos es muy diferente de manejarlos. Por ello, en toda la etapa de nuestra vida nosotros vamos a tener pérdidas. No importa si eres niño, si eres adulto mayor, en cualquier etapa podemos tener. Y somos susceptibles todos de vivir pérdidas y de vivir en un duelo. Para ello es importante empezar a comprender que los duelos pasan por un proceso natural. Un proceso que se divide en 5 etapas según lo manejaba Elizabeth Kubler, que era una psicóloga que ella generó esos pasos o esas etapas para entender mucho mejor lo que nosotros, los que vivimos un duelo o los que acompañamos a alguien que está viviendo un duelo, debemos de saber cómo acompañar y entender las etapas. Lo primero es la negación.
Una persona va, primero cuando se presenta una pérdida, va a sentir que no está pasando, va a creer que no está pasando. Si está perdiendo un familiar y quiere buscar una aceptación rápida, muchas veces piensan, no, pues lo que voy a empezar a hacer es pensar que esa persona se fue de viaje, que luego va a volver, y simplemente lo que está haciendo es prolongar lo que es el duelo, porque en algún momento tiene que aceptar que esa persona no va a regresar, o que las cosas, si perdí una casa o me robaron, que tal vez no van a regresar. Tener la esperanza es lógico, pero muchas veces, a veces ya se quemó una casa, es difícil, pues obviamente, volver a reconstruir tal como estaba. Y la negación empieza por ahí. El pensar que las cosas no están pasando, el querernos alejar de la realidad por el momento. ¿Y por qué se da la negación? Porque no estamos acostumbrados nosotros a vivir el dolor. A nadie nos gusta que las cosas nos duelan, por ello es más fácil alejarnos en lugar de enfrentarlas. Pero es natural, no digo que alguien de manera consciente va de repente cuando haga una pérdida, inmediatamente va a aceptarlo. Empieza con la negación. El segundo punto es el enojo, la ira. Las personas empiezan a cuestionarse o a cuestionarle a sus creencias, si creen en Dios, porque a mí, si yo soy una persona que siempre me porto bien, que no le hago mal a nadie, ¿por qué me está pasando a mí? Y el enojo va también en contra de todo lo que lo rodea o los que lo rodean, sobre todo si el entorno social, familiar, de amistades, pues a lo mejor ellos siguen viviendo su vida obviamente sin ser tan empáticos en la cuestión del duelo que esa persona está viviendo. Entonces la satisfacción y la felicidad de los demás causa dolor e ira y enojo en la persona. Entonces la persona que vive un duelo, cuando está en la parte del enojo, pues no es personal contra los demás, es simplemente un enojo de lo que está viviendo, de lo injusto que se le hace a lo que está viviendo. Después de la negación y de la ira y del enojo, sigue el tercer punto. El tercer punto es la negociación. Cuando la persona ya tiene que buscar un consuelo, una forma para entender lo que le está pasando y empezar apenas a aceptar que las situaciones de las pérdidas. Cuando empieza a reconocer un poco, entonces empieza a pegarse a lo mejor a sus creencias, a pegarse a ciertas personas, a buscar una ayuda profesional, pero empieza a negociar o a prometer o a hacer promesas para mejorar las cosas que debió haber hecho y que por ello a lo mejor lo llevaron a vivir un duelo. Después de que ya empieza con la negociación, tiene que pasar por una etapa de tocar fondo, que es la depresión y la tristeza. Y en esa etapa es cuando la persona va a llorar, puede que llore o no llore, pero va a exponer todos sus sentimientos de lo que tiene. De esa manera el desahogo que va a tener le va a permitir empezar a aceptar todo lo que está viviendo. Puede que lo haga de muchas maneras, escribiéndolo, expresándolo, haciendo alguna actividad, pero la tristeza, esa tristeza y ese dolor profundo lo va a vivir. Después de que ya empieza a resurgir, después de ese dolor y de haber vivido esa tristeza, va a empezar a retomar sus actividades de una manera paulatina y va a empezar a socializar y a retomar parte de su vida para llegar al momento y el último punto, que es la aceptación y la resignación de que las cosas no van a ser iguales, de que las personas que perdieron, de lo que perdió ya no van a regresar y que hay que adaptarse a las nuevas formas o a la realidad de lo que tiene en ese momento y prepararse para poder sobrellevar y no solamente olvidar, sino aprender a vivir con ese dolor o con ese sentimiento de lo que le generó la pérdida. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una persona a pasar por estas 5 etapas de la negación, la ira, negociación, lo que es la depresión y luego la aceptación? Dependerá mucho de las circunstancias de la pérdida que haya tenido. ¿Por qué? Porque no es la misma que
podamos perder a un ser querido o una persona llegada que a lo mejor ya tenía alguna enfermedad, que por la edad, en donde ya podemos nosotros tener una conciencia de lo que le pueda suceder, a una muerte inesperada, por ejemplo, a una situación donde nadie tenía conocimiento de lo que podía suceder, de una muerte de un niño o de un hijo, de una persona joven. No digo que no sea igual el dolor, pero las circunstancias sí van a cambiar mucho en la cuestión del tiempo, porque el pasar por la negación puede llevar mucho tiempo a la persona, el no aceptar para poder ir pasando por las otras etapas. Por lo tanto, los que rodeamos a personas que están viviendo en duelos tenemos que ser muy comprensivos, tolerantes y entender y estar al pendiente de que esa persona vaya evolucionando en su duelo y que lo viva. Somos muy apapachadores para evitar que la persona manifiesten sus emociones de, ¿sabes qué? Si vemos que va a empezar a llorar, tratamos de cortar esa emoción porque creemos que es malo, y es muy bueno que la persona se desahogue, que exprese, que lo diga sin forzar, pero tampoco podemos forzar a una persona a decirle, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Por eso las personas en cierto momento durante el punto de la depresión y la tristeza se aíslan de los demás, porque lo que menos quiere es que los demás le quieran dar un consuelo de algo que no le va a servir con palabras de aliento. Lo importante es el acompañamiento, de estar ahí presente, y en dado caso que la persona que está viviendo el duelo no tenga la capacidad para superarlo, pasen años, pasen mucho tiempo y viva en la tristeza, en la depresión, desganado, sin retomar sus actividades, entonces es el momento buscar un especialista que lo ayude a aclarar sus ideas. No podemos llevar a la persona si no es por su voluntad. Hay que hacerlo consciente de que necesita ayuda para que pueda superar ese duelo. No es fácil, los duelos, vivir el dolor no es fácil, pero tenemos que prepararnos para aceptar que desde el momento que nosotros nacemos tenemos la posibilidad de estar expuestos a una infinidad de pérdidas. Entonces, entendiendo este proceso, pues aunque no lo vamos a hacer de manera consciente o razonable, podemos entender lo que nos puede estar sucediendo para poder seguir con nuestra vida cotidiana. Es muy importante asesorarse, es muy importante informarse sobre esto, porque pasan muchas situaciones inesperadas en nuestra vida. No estamos expuestos a muchas situaciones que no sabemos que nos puedan traer, y el perder también la libertad, el perder también nuestra dinámica de vida diaria, también eso genera un duelo, pero sabiendo que tenemos que aprender a superarlo, aprendiendo a expresar nuestros sentimientos, porque es algo que no se nos enseña. Siempre nos enseñan a reprimir nuestras emociones. Nos cuesta mucho trabajo aceptar que alguien diga, me siento triste, me siento contento, me siento feliz. Siempre la pregunta que nosotros debemos aprender a hacer a los demás es, ¿cómo te sientes? No cómo estás. ¿Cómo te sientes? Y una emoción es, me siento feliz, me siento triste, me siento angustiado. Y eso nos va a ayudar a poder empezar a desarrollar una dinámica para encontrar una salida cuando una persona necesita ayuda. Espero que les ayude y espero que esto lo puedan compartir con las personas, sus allegados, para que esta información se pueda extender, y si alguien más quiere ahondar en el tema, pues con mucho gusto se pueden contactar conmigo. Muchas gracias, que tengan muy bonito día.